Lucas 23. Cuando lo tenga, indica con un amén. Lucas 23, 34. Dice la palabra de Dios, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta es la primera palabra que nos tocó a nosotros y vamos a orar en esta tarde para darle gracias a Dios que nos permite escuchar estas palabras. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí, Señor, para aprender de ti, Señor. Cada día, Señor, cada momento de nuestra vida aprendemos cosas nuevas de ti, Señor, de ese amor tan grande que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido que en esta hora, Señor, esta palabra llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, y que caiga en esa tierra, Padre, para que dé fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede ocupar sus lugares, hermano? Nos tocó la primera palabra y cuando estaba ahí, estaba meditando. A lo mejor a muchas personas se les hace repetitivo que cada año nos tomemos esta semana para estar recordando los hechos del Señor Jesucristo, pero meditaba en la palabra de Dios que cuando Dios le dijo a Moisés: y estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, al acostarte, al levantarte, andando por el camino y en todo momento. Así es que yo creo que cada momento que recordamos la palabra de Dios es para que no nos olvidemos de ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros, amén, y meditemos en nuestro corazón ese amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta fue la primera palabra de Jesús en la cruz. La cruz no solo fue un lugar de sufrimiento físico, nosotros sabemos cuánto sufrió el Maestro ahí en esa cruz. Lo escupieron, lo golpearon, sufrió de muchas maneras, hermano, y también sufrió soledad, sufrió sufrimiento físico, pero también sufrimiento del alma, hermano, porque lo dejaron solo, lo negaron. Dice, sino también un altar de revelación divina. No solamente está la muerte del Señor Jesucristo, el sufrimiento físico de Cristo, sino de esa revelación divina que Él nos da a través de su palabra. Jesús no exclamó las palabras de venganza, no exclamó palabras de venganza cuando estaba ahí en la cruz. Lo primero que salió de sus labios fue una oración. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca, amados hermanos, cuando nosotros estamos sufriendo por alguna injusticia? Por alguna situación en la que decimos: no es justo que esto me esté pasando a mí. ¿Por qué me tratan a mí de esa manera? A veces nos quejamos, ¿verdad? A veces como seres humanos nos quejamos por las situaciones que nos toca vivir y decimos: Señor, ¿por qué a mí? Pero Jesús no se quejó. Él solamente abrió sus labios para decir una oración, una petición a Dios, una exclamación a Dios. Y fue un clamor de intercesión. Qué hermoso clamor del Señor Jesucristo, intercediendo aún por aquellos que lo estaban golpeando, por aquellos que lo injuriaban, por aquellos que le hacían mal. A pesar de que el Señor Jesucristo, si nosotros vemos, anduvo haciendo bienes en la tierra, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y dándoles de comer. Y pues realmente en aquel momento en el que Jesucristo fue crucificado, cuando Él entró a Jerusalén, muchos gritaban: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y muchos de ellos estaban ahí en la cruz, estaban ahí diciendo: crucifícale. ¿Cómo cambia la perspectiva del ser humano?
Los seres humanos somos cambiantes, a veces porque nos dejamos llevar por la multitud, porque todos lo hacen, yo también lo hago, porque todos dicen eso, yo también lo hago, al fin que no pasa nada, y a veces pensamos eso y realmente, hermanos, sabemos que cometemos cosas que a Dios no le agradan. Jesús clavado en la cruz con la espalda lacerada, la cabeza coronada de espinas, hermano, dicen que le incrustaron una corona de espinas en su cabeza a la fuerza. Imagínense el dolor que tendría en esos momentos. Los clavos atravesados en sus manos y en sus pies. Estar colgado, hermano, no era una cosa fácil. Estar clavadas sus manos con esos clavos tan grandes y sus pies. Y Jesús eleva una oración por sus verdugos. Algo tremendo, el amor de Dios, ¿verdad? El maravilloso amor de Dios que tuvo por la humanidad, que aún en esos momentos de angustia, de desesperación, de dolor, Él elevó una oración. Y a veces decimos queremos ser como Jesús, pero a veces nos damos cuenta que el Señor nos gana en todos los aspectos, porque por más que queremos ser como Él, a veces nuestra humanidad se deja ver en las injusticias, pero el Señor nos enseña a ser como Él en esta tarde. No clamó por justicia, no dijo, Padre, haz lo justo, porque ¿qué es la justicia? Dar a cada quien lo que se merece. Si Dios hubiera hecho justicia, pues se hubieran muerto todos los que estaban ahí alrededor de Jesús. No clamó por justicia, y a veces nosotros que sí clamamos por justicia. Padre justo, tú sabes que yo te sirvo, Señor, haz lo que tú quieras conveniente, porque yo soy tu hija. Y a veces clamamos y no sabemos, o no entendemos, o no hemos llegado a comprender que así como el Señor nos amó, así quiere que nosotros amemos y perdonemos. No clamó por justicia, sino por misericordia. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa la misericordia de Dios, hermanos, en esta hora. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, yo creo que yo no estuviera aquí en este lugar hablando de lo que el Señor dijo. Y a lo mejor muchos de los que estamos aquí no estuviéramos en el lugar que el Señor los tiene. Mas sin embargo, por su misericordia, por ese amor tan grande que Él nos tiene, estamos aquí. No pidió venganza, sino perdón. Jesús no pensó en su dolor, no se encerró en su sufrimiento y en su dolor. ¿Cuántas veces nosotros nos encerramos en nuestro sufrimiento, hermanos? Y ya estamos en esa cápsula de sufrimiento y vemos a otros sufrir y no hacemos nada, decimos, yo también estoy sufriendo. A veces en nuestra manera de ser nos volvemos egoístas porque todos queremos que nos vean el sufrimiento que nosotros traemos, pero no volteamos a ver las almas afligidas allá afuera. Nosotros estamos sufriendo quizás por alguna situación que ha pasado en la vida, pero nosotros tenemos esperanza, tenemos fortaleza de Dios, cosa que los que están afuera no la tienen y nosotros sí. Y a veces, hermanos, hay egoísmo en nuestros corazones. Y yo no le voy a decir, ay, yo nunca he sido egoísta, porque a veces hay egoísmo en el corazón del ser humano. Porque dice la palabra de Dios que cuando Dios decidió traer juicio al hombre, dice que fue por la dureza de su corazón y porque los designios del corazón del hombre eran de continuo el bien, el mal. Pero gracias a Dios que Él ha tenido misericordia de nosotros. No pensó en su dolor, sino en el alma perdida de quienes lo estaban crucificando. Qué amor tan grande de Dios, porque dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es una gran verdad.
Y aún en nuestros tiempos, amados hermanos, hay mucha gente que no sabe lo que hace. A veces se rebela contra la voluntad de Dios. A veces no hace lo correcto. A veces hay idolatría en los corazones. En una ocasión me decían, ¿pero por qué? No conocen, ¿por qué no le quieren servir a Dios? Porque eso es lo que conocen ellos, la idolatría. Eso es lo que a ellos se les ha enseñado. A nadie les ha hablado del amor y la misericordia de Dios. Porque si ellos supieran del amor y la misericordia de Dios, ya estuvieran sirviéndole al Señor. Sus ojos están velados, como los que estaban aquí alrededor de la cruz. Isaías 53:12 dice, profetizó siglos atrás y dice, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Llevó el pecado de muchos y oró por todos los transgresores. Y entre esos transgresores estamos nosotros también. Jesús hizo un llamado al perdón. Jesús no solo enseñó el perdón, lo vivió hasta el final de sus días. Amén. El Señor en sus sermones les decía, ama a tus enemigos, bendice a los que te persiguen, perdónalos si te ofenden. Y se acercaban a Jesús y le preguntaban, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? Como en una manera de excusarse a veces, ¿verdad? Señor, ¿y lo perdonaré? Porque fíjate lo que me hizo. Y a veces queremos que el Señor diga, no, hija, no lo perdones, porque es bien fácil para nosotros no perdonar como seres humanos. Pero Él nos enseñó el perdón, no solamente con sus enseñanzas, sino que Él también ahí en la cruz perdonó sin que se lo pidieran, o estaban pidiéndole perdón los que estaban ahí, diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Todavía lo que le estaban diciendo al Señor Jesucristo, y no estaban pidiendo el perdón. No esperó a que se arrepintieran inmediatamente. Y a veces nosotros como seres humanos queremos ver el arrepentimiento bien rápido, ¿verdad? Me ofendió y me tiene que pedir perdón y tiene que venir hasta aquí. Y el Señor no dice que seamos así, porque entonces estamos actuando en nuestra humanidad, en el orgullo, en la excusa de no perdonar. Y Jesús perdonó sin que se lo pidieran. ¿Hemos perdonado nosotros a alguien sin que nos lo pida? O decimos, no, la palabra de Dios dice, y si viene y te pide perdón, perdónale. Y no solamente 7, sino 70 veces 7. Y el Señor nos enseña que aunque no nos pidan perdón, que a decir qué difícil, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos orado, Señor, perdónalos? O cuando estamos orando ya el Señor toca nuestro corazón y yo a veces le digo, Señor, yo los perdono, Padre, y empieza uno a llorar ahí en el altar o ahí en ese lugar donde estamos y a decirle, Señor, yo los perdono, pero todavía hay dolor en mi corazón. Yo los perdono, Señor, y enséñame a perdonar, Padre, porque cuando el Señor nos enseña a perdonar, no debe de haber nada aquí en el corazón, no debe de haber ningún dolor. Como decía mi esposo, a veces decimos que perdonamos, pero entra mi hermano por aquí o la persona que nos ofendió, nos sentimos ofendidas y nosotros salimos por otra parte. Y ese no es el perdón de Dios. Ese no es el perdón de Dios. Así es que debemos de perdonar aún aunque no nos lo pidan. Qué tremendo, ¿verdad? La enseñanza que el Señor nos dio. El perdón fue un acto de misericordia, no de recompensa.
Jesús no estaba recompensando a los que estaban ahí, a los que le crucificaron, a los que le blasfemaron, a los que le negaron. No los estaba recompensando, sino que Dios a través de Jesucristo mostró su misericordia, amén. No se lo merecían, pero aún así los perdonó. ¿Nosotros nos merecíamos el perdón de Dios, amados hermanos? No nos merecíamos el perdón de Dios, pero a través de Jesucristo y a través de su sangre preciosa que Él derramó ahí en la cruz, Él nos perdonó, Él nos justificó y Él nos santificó y nos presenta como justos ante el Padre. Qué hermoso es nuestro Dios, amén. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por nosotros porque éramos buenos o porque éramos justos. Murió porque Él vio a una humanidad perdida que cada día se estaba alejando más y más de Él. Una revelación de ignorancia espiritual. Esa revelación la tuvo Jesucristo en la cruz y nos la revela a nosotros en estos tiempos. Jesús dijo: porque no saben lo que hacen, y es una gran verdad. Ya voy a terminar, hermanos. No excusó el pecado, sino que señaló su raíz, la ignorancia espiritual. ¿Por qué causa el ser humano peca delante de Dios? Porque no han conocido la verdad. ¿Y a quién nos toca llevarle la verdad? A nosotros que hemos conocido la verdad. Y cuando la verdad viene, todo se va en el nombre de Jesús. Amén. Estaban ciegos por la tradición, por la religión, por el orgullo. Hay personas que no quieren venir a los pies de Cristo por la tradición, por el orgullo. ¿Qué van a decir? Que ya soy aleluya. ¿Qué van a decir? Que ya ando con los hermanos. ¿Qué van a decir? Ya te lavaron el cerebro. ¿Qué es lo que nos dicen? Mira, ahora a esta ya le lavaron el cerebro. Pues qué bueno que el Señor nos lo lave bien, para no andar con malos pensamientos, con malas acciones. Amén. Cuando digan, ya te lavaron el cerebro, gloria a Dios, que me lo siga lavando el Señor. Porque cada día necesitamos que el Señor nos limpie de nuestros pecados, de nuestra inmundicia, de esos pensamientos contrarios, como dice su palabra, amén. La ignorancia no elimina la culpa. En aquel día no va a decir el Señor, bueno, pues no sabían nunca, ustedes no sabían lo que hacían. Ahora en nuestros tiempos ya la palabra de Dios se está predicando y estamos predicando sobre el perdón de Jesús. Eso no elimina la culpa, pero despierta la compasión de Dios. Qué hermoso cuando Dios es compasivo. Andábamos entregando folletos para las reuniones ahí en la misión. Y un niño nos pidió folletos, dice, démelos y yo los voy a entregar. Andaban unos jovencitos ahí y él se los dio a los jovencitos y el muchachito, el niño no nos había visto, sino que nosotros pasamos y ese adolescente vio que yo era la que estaba cantando allá y que le dice a sus amigos, miren, y que lo rompe y que lo avienta. Eso llenó mi alma de compasión. Dije, Señor, no sabe lo que hace ese jovencito. Porque si él supiera a lo que lo están invitando a conocer a Jesús, a conocer su amor, su misericordia, me dio tristeza en mi corazón. No me enojé, me dio tristeza y dije, Señor, ese jovencito no sabe, como muchos de nosotros no sabíamos cuando nos hacían la invitación que viniéramos aquí a servir a Dios, como cuando nos decían ven a escuchar la palabra de Dios, que nosotros hacíamos caso omiso. Y cuántas veces no tiramos un folleto, cuántas veces no tiramos quizás hasta la Biblia porque no sabíamos del amor y de la misericordia de Dios. Y yo solamente dije, Señor,
ten misericordia porque ese joven no sabe lo que hace. Y es una gran verdad. Aún en nuestros tiempos hay gente que no sabe lo que hace porque, como dice su palabra, no han conocido la verdad. Pero gracias a Dios que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nosotros sí sabemos que estamos aquí porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Y eso nos insta a que nosotros sigamos adelante predicando su palabra. El perdón sigue vigente hoy, el perdón restaura, nos ha restaurado, nos transforma, nos salva, nos ha salvado de la muerte eterna, del castigo eterno. Nosotros ya hemos sido perdonados. Ahora Él nos enseña que debemos de perdonar a los que nos ofenden. En sí es esta palabra la que el Señor quiere, que así como Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, así el Señor quiere que nosotros perdonemos. Y que perdonamos aunque no nos lo pidan. Porque a veces queremos, no, si viene y me dice que lo perdone, yo lo perdono. Y tú lo sabes, Señor, si no, no. El Señor nos enseña en esta tarde a que hay que demostrar ese amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones, perdonando a aquellos que nos han ofendido, y aunque no nos pidan perdón, ya están perdonados, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a decirle, Señor, gracias, Señor, por ese amor, gracias, Señor, en esta hora, Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has perdonado, Señor, porque nos has santificado, Señor, porque nos has hecho tus hijos, Señor. En esta hora aquí estamos todos delante de tu divina presencia, mi Jesús. Si hay algo en nuestros corazones, Padre, si hay odio, si hay rencor, si hay resentimiento, Señor, si no hemos aprendido a perdonar, Señor, yo te pido, Señor, que tú nos enseñes, Padre, y ayúdanos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Empiece a decir ahí en su lugar, Señor, yo perdono a esas personas que me han ofendido, aunque no me lo pidan, Señor, ya están perdonados, Padre, porque tú me enseñaste a hacerlo, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y dejamos el lugar. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. Aleluya, gloria a Dios. Si tiene su Biblia abierta ahí en Lucas 23, vamos a escuchar acerca de la segunda palabra. En el versículo 43. ¿Lo tiene, hermanos? Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, gloria a Dios. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí, amén, hermanos. Y como decía mi hermana, puede parecer a lo mejor un poco repetitivo, pero no es así. Nos gozamos porque tenemos vida, amén, porque Dios nos permitió vivir un día más, porque tenemos salud y porque lo hemos conocido. Esa es nuestra mayor dicha. Esta palabra, la segunda palabra, para mí es sorprendente, amén. Nos da esperanza, nos da confianza, nos hace recordar las promesas del Señor, pero es sorprendente porque Jesús estaba ahí siendo torturado, siendo maltratado, siendo golpeado, y aún ahí nos da una muestra más de su misericordia, amén. Dice el versículo 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y después ahí llegamos al 43, pero dice antes, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Esos son los versículos del 39 al 42. Me gusta pensar en la fe de este hombre, que podemos pensar que era un desconocido, ¿verdad? Porque pues no se conocían aparentemente los que estaban ahí siendo crucificados, pagando una pena, pero aún así afirmó, mas ningún mal hizo. Así que para ese malhechor, hermanos, muy probablemente Jesús no era un desconocido. Jesús tenía mucho tiempo de ministerio, tenía muchas cosas que había hecho durante su corto ministerio. Para cuando fue crucificado, su fama muy probablemente ya se había extendido mucho, ya muchos habían oído de él, porque había sanado a muchos, había hecho muchos milagros. Y estos lo más probable es que hayan hablado, hayan testificado, hayan compartido. Entonces esa fama de Jesús ya se había extendido. Por eso ese hombre lo conocía. Y por eso lo estaba defendiendo del otro, que no solo era incrédulo y no se quedó indiferente, sino que también quería seguir con el daño, ¿verdad? Y le decía, Señor, Jesús, si es verdad que tú eres el que todos dicen, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros y sálvate a ti mismo. Dice Juan 21:25 que lo que Jesús había hecho, si se hubieran escrito todos los libros posibles, no cabrían en el mundo, hermanos. Lo que tenemos aquí es una bendición que nos habla, los evangelios, que nos habla de todo lo que hizo Jesús o de mucho de lo que hizo, pero no tuvieron el tiempo los escribas, los escritores, de escribir todo lo que había hecho Jesús. Ese hombre había escuchado y por eso tenía esa fe. Hay dos personas aquí que podemos ver, una que cree y otra que no cree. Uno que quiere evitar el daño, que quiere evitar la ofensa, y otro que quiere hacer la herida más profunda. No creía en lo que Jesús podía hacer, no sabía, no conocía acerca de su poder, no conocía acerca del Señor. Su falta de fe y de recordar lo que nosotros hemos aprendido también en Lucas, de ser como niños, lo más seguro es que lo condenó. Amén. Y lo vamos a ver en un versículo más adelante. Sin embargo, el otro también estaba ahí pagando por una pena, estaba pagando por sus delitos, que no sabemos en realidad cuáles eran. Pero aún ahí a ese Jesús no solo le dio una oportunidad, porque no se la ofreció, no le preguntó, sino que se la dio, ¿verdad? Le dio la salvación. Gloria a Dios. Su destino, al parecer, estaba escrito, pero por Dios. Su final no era esa cruz, ni era ese castigo, sino que al final de sus días se encontró a la persona exacta y absolutamente perfecta para cambiar ese destino y para acceder a la vida eterna. Amén. Nosotros podríamos decir, Señor, no se lo merece, si conociéramos qué pecados cometió ese hombre. No se lo merece, Señor. No lo hagas, ¿por qué? ¿Verdad? Pero el Señor es diferente, gracias a Dios, amén. Para las autoridades romanas, esos dos habían desobedecido la ley, hablando de los malhechores. Los dos merecían la muerte por sus actos, los dos tenían que sufrir ese castigo tan terrible. Para los romanos no había excusas, no había justificación y no había salida, pero para Cristo sí, amén. Él tenía otros planes, gracias a Dios por nuestro amado Señor, que sin importar lo que otros digan o lo que otros piensen, hermanos, Él nos da la salvación, nos ofrece esa oportunidad. Dice la palabra que el Señor ve nuestro corazón y Él ve si estamos arrepentidos, amén, si hay dolor en nuestro corazón por lo que hemos pasado, y Él no ve nuestros hechos pasados, no ve nuestro pasado, sino que Él nos perdona, amén. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios.
Y Juan 11, 25 al 26 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cuántos de aquí hemos creído? Todos, amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y cuántos de aquí queremos ver el paraíso, hermanos? ¿Cuántos queremos ver el cielo, ver esa promesa hecha y cumplida? A lo mejor no lo queremos ver ya, ¿verdad? No queremos verlo pronto, pero queremos verlo, y ahí está nuestra esperanza, amén, en que nuestro fin no va a ser aquí, sino que vamos a tener un final con el Señor, gozando en la vida eterna con Él. Qué bendición tenemos, hermanos, de que nosotros no estamos en una cruz a punto de ser muertos, no hemos sido torturados para conocer a Cristo, sino que a lo mejor algunas circunstancias nos han traído a sus pies. Y los que no lo conocimos en una circunstancia difícil y lo conocimos porque nos hablaron o porque nos compartieron o porque nos invitaron, gloria a Dios, porque en bendición venimos, amén. Y nuestra vida ha sido diferente con Él, pero gracias a Dios porque tenemos libertad hoy para reunirnos aquí, para adorar su nombre, para conmemorar ese sacrificio tan grande que hizo en la cruz por nosotros. Jesús nos da misericordia, aunque no la merezcamos, nos da su gracia, su favor, nos da esperanza, nos da confianza y nos da muchísimas bendiciones de las cuales podemos gozar usted y yo. Amén. Así voy a dejar el lugar para la siguiente palabra. Aleluya. Me acuerdo que la primera vez que siendo joven sentí que empezaba a ser una persona ocupada fue cuando empecé a hacer mis prácticas. Después de las clases en la prepa me tocaba ir a hacer prácticas en la tarde y se acabó la prepa y empecé la universidad y el horario empezó a ser quebrado, entonces entraba muy temprano y salía cuando el sol empezaba a ponerse. Y se acabó la uni y empezó el horario laboral, donde una tarde libre para mí es de los mejores de los planes que hay. Pero conforme ha pasado el tiempo y he empezado a ocuparme, ahora que soy un adulto me doy cuenta que el tiempo pasa, hermanos, el tiempo pasa y no pasa en balde. Muchas veces hemos puesto tantas otras actividades antes que cualquier otra que involucre a la iglesia, pero hay hombres con poder aquí en el mundo, con mucho dinero, unos que tienen grandes fortunas, otros que son dueños de grandes patentes. Sin embargo, no hay ni uno solo que haya estado tan ocupado como lo estuvo el Señor Jesús, que empezaba a hacer su ministerio, como nos dijo nuestra hermana, que duró muy poco tiempo. Siempre dedicaba el tiempo preciso para hacer las cosas necesarias cuando estuvo aquí en la tierra, y podemos poner muchos ejemplos, pero el que más toca mi corazón, hermanos, es cuando él, terminando el día, dice la palabra, que se apartaba para orar. Y en esta tarde quiero hablar acerca de una escena que está retratada en Juan 19 del 25 al 27, para que me ayude a buscarlo, ahorita lo vamos a leer. Pero quiero que usted, ahora que lo leamos, se encuadre en esta imagen, hermanos. Esta imagen habla acerca de 4 personas en la Biblia que estuvieron a los pies de la cruz del Señor. Ahora, la enseñanza más recurrente de esta palabra, que es la tercera, habla acerca de que Jesús, aún teniendo tantas ocupaciones, Él tuvo el tiempo para poner prioridades. Y sabemos que en las tradiciones de la Biblia, una mujer viuda, aunque ninguno de los 4 evangelistas nos dice qué es lo que pasó con José, el padre adoptivo de Jesús, se cree que murió. Por lo tanto, María era una viuda que estaba al cuidado de sus hijos. Y Jesús, al estar en la cruz, Él pone al cuidado de María en las manos de Juan, el discípulo amado. Pero ahora vamos a leer lo que viene textualmente en esa cita, que está en Juan 19, lo vamos a leer juntos, hermanos. Dice el versículo 25 en adelante: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. 4 personas, 5 personas a los pies de la cruz.
5 personas nada más, a pesar de que Jesús había alimentado a miles de personas, hermanos, a pesar de que Jesús había enseñado a al menos 12 personas, a pesar de que Jesús había liberado de demonios a tantas personas, nada más 5 personas estaban a los pies de la cruz. Y en una sola persona el maestro tuvo la confianza de poner en sus manos la vida de su madre. Podemos pensar en Pedro, que era valiente. Ayer el pastor nos predicaba que la mirada de Jesús se cruzó con la de Pedro cuando el gallo cantó la tercera vez. Y Pedro lloró amargamente, pero aunque Pedro fue valiente para sacar la espada y cortarle la oreja a Malco, Jesús no pensó en Pedro porque Pedro no estaba a los pies de la cruz. Pudo haber pensado en Mateo, un hombre inteligente. Él antes era recaudador de impuestos, pero ni aún en Mateo pensó. Él pensó en Juan, porque Juan sí estuvo a los pies de la cruz. Muchas personas, lamentablemente, siguen a Jesús por los beneficios que pueden obtener del maestro. Muchas personas, mientras el Señor les dé las bendiciones, van a seguirle siguiendo porque van a sentirse beneficiados. Pero hermanos, ¿qué pasa con nuestra fe cuando vienen los tiempos malos? Porque indudablemente los días malos llegarán. Ser cristianos no significa que viviremos una vida color de rosa. Sería un error como cristianos pensar que nuestros problemas se van a solucionar por arte de magia, por el simple hecho de seguir al maestro. Pero una cosa dice la palabra, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una palabra de gozo, hermanos. Ahora, estas 5 personas que estaban a los pies de la cruz, qué privilegio tan grande, hermanos. Yo me pongo a pensar y digo, a veces queremos todas las bendiciones que el Señor nos puede dar. Dinero, el Señor suple para pagar los recibos. Gloria a Dios porque el Señor no nos ha desamparado, hermanos. A veces nos gozamos por tener un plato de comida enfrente de nosotros, pero la palabra dice que así como resucitaremos con Él algún día, también debemos sufrir con Él todas las tribulaciones que conllevan ser hechos hijos del Señor. Y estoy por terminar esta tercera palabra, que no la hice muy extensa, pero creo que algo podemos aprender de ella. Estas 5 personas, las 4 mujeres, que por cierto, a veces los hombres pensamos que somos más valientes que las mujeres, pero las mujeres estuvieron siguiendo al maestro de cerca y solamente un hombre estuvo a los pies de la cruz con él. Solamente un hombre de los 12 discípulos estuvo a los pies de la cruz con él. Tal vez muchos otros alrededor habían sido alimentados por él en la multiplicación milagrosa. Tal vez muchos otros pudieron haberse querido meter a defender al maestro, pero solamente 5 personas estuvieron a los pies de la cruz con el maestro. Termino con lo siguiente, hermanos. Muchas veces, lo dije hace unos momentos, vemos al Señor como la fuente de nuestra bendición, y es verdad, hermanos. Sin embargo, estas 5 personas que estaban a los pies de la cruz con él no veían al Señor en ese momento como un rey, porque se había permitido que el Señor fuera flagelado y estuviera reducido a carne golpeada. El Señor estaba en un estado de tanta vulnerabilidad. Sin embargo, estas 5 personas pueden enseñarnos tanto, y quiero leer nada más un escrito que tengo aquí. No veían en él un hombre rico, ni un hombre poderoso, ni tenía buena apariencia. Incluso la palabra dice que no había parecer en él para que no fuera deseado. Pero veían a un hombre golpeado, azotado, casi desnudo, coronado con espinas y clavado en la cruz. Lo que tenían estas 5 personas en común respecto al maestro es que en ellas gobernaba el amor. Gálatas capítulo número 5, versículo 22 y 23, usted se lo sabe de memoria seguramente, dice que las cualidades o el fruto del Espíritu Santo, y el primero no es casualidad que sea amor. Y ahí se viene una lista: amor, gozo, paz, paciencia. Pero el primero que encabeza la lista es amor. Y esta era la cualidad que tenían los 5 que estaban a los pies de la cruz. Ellos tal vez no podían esperar que un milagro ocurriera, porque sus ojos mortales y su lógica era: él en cualquier momento va a morir. Pero ellos habían puesto el amor. ¿Por qué Juan? Porque el Señor sabía que podía confiar en Juan
para poner en sus manos la vida de su madre. Y sabe una cosa, hermanos, en la vida de María estamos representados todos nosotros. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. No tema el día de mañana. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya está ahí y el Señor sabe de qué tenemos necesidades. Termino con una pregunta y es la siguiente: ¿amarás al Señor a pesar de que las cosas no luzcan de una manera correcta? ¿Seremos como Juan y las mujeres a los pies de la cruz? ¿O huiremos cuando los problemas arrecien? Hermanos, que el Señor les bendiga. Dejo este lugar para quien corresponda la cuarta palabra en esta tarde. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. A mí me tocó la cuarta palabra. Es Mateo 27:46. Si gustan buscarla. Si no, se las leo. Es cerca de la hora novena. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, o lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la de 2 de Corintios 5:21, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Ahí Jesús estaba experimentando la muerte humana, divina en ese momento. Esta separación fue el resultado del peso de nuestros pecados que Él llevó sobre la cruz. Él ahí se acordaba de nosotros y ahí llevó todos nuestros pecados en esa cruz. Jesús en su humanidad sintió una agonía física, emocional y espiritual mientras estaba en la cruz. Al citar las palabras del Salmo 22 que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Citando en un profundo sufrimiento de abandono en ese momento, porque ahí estaba pensando en nosotros, porque ahí es donde nosotros podemos ir a Él a pedirle ese perdón, a pedirle ese amor, a pedirle que nos guíe. Porque Él sintió en ese momento, Él sintió todo el pecado de nosotros para la gloria y la honra de Dios. Él sintió, fue un sacrificio por la redención de la humanidad. Nos mostró su amor, su perdón, su sacrificio por nosotros en esa cruz. Nos dio esa esperanza y ese amor que nosotros sabemos a dónde vamos a ir. Nosotros sabemos a dónde vamos a ir a pedir perdón, a pedir amor, a pedir guía, a pedir misericordia. Más que nada misericordia, hermanos. En ese instante Jesús cargó con nuestros pecados y Jesús experimentó la separación temporal de la comunión de Dios. Él se identifica con la humanidad por el sufrimiento. Él ahí se identifica con nosotros, porque en ese momento Él sufrió lo que nosotros vivimos hoy en día. Hay veces que a veces es por Él, porque Él nos pasa por prueba. A su pueblo lo pasa por prueba. Que Él nos dijo que nunca seremos abandonados, porque Él entiende nuestro dolor, porque sabemos que Dios está con nosotros. Ahí es donde se abrió la ventana de la eternidad. Esa es la ventana de la eternidad que a cada uno se nos abrió. Ese gran paraíso, que ahí vamos nosotros, en ese gran paraíso. Por su amor y su perdón, pues ahí fue donde Dios nos entregó su amor, nos entregó su pecado. Para la gloria y la honra de Dios, ahí podemos ir nosotros a esa cruz, a hablarle, a decirle: ayúdame a perdonar, ayúdame a amar. Ayúdame a seguir por este gran camino que a veces se pone difícil. Para los hijos de Dios este gran camino se pone difícil porque hay tanto pecado en la tierra, pero ahí Él se humanó con nosotros y Él nos entiende hoy en día. Él nos entiende. Para la gloria de Dios, ahí vamos. Hace días, terminando de orar, el Espíritu Santo me hizo sentir y me dijo: ahí voy, hay que prepararnos, hermanos.
Hay que prepararnos por esa cruz. Ahí estaba Jesús en esa cruz y nos enseñó a ir ahí, a pedirle perdón, a pedirle que nos guíe, que nos siga sosteniendo en este mundo de pecado. Para la gloria y la honra de Dios estamos aquí, dándole esa gloria, porque no todos están aquí, solo su pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Quien no viene a la cruz, no subirá mañana. Hay que ir a la cruz, hay que ir a la cruz, a pedirle que nos guíe a esa cruz, porque si no, no vamos a poder por nuestra carne, no vamos a poder. Hay que pedirle que nos ayude a seguir esa cruz poderosa que es de Él, porque aquí nos demostró que Él es el grande, que Él es el poderoso, que Él un día va a regresar, porque es una de muchas promesas que hay, que Él va a regresar por su pueblo, como todo padre va a regresar a la gloria y la honra del Señor. Gracias, Padre. Gracias, hermanos. Le dejo lugar a mi hermano. Dios los bendiga. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Dios le bendiga esta tarde. Dice amén. Bueno, vamos a continuar con la quinta palabra. Está en Juan capítulo 19, versículo 28, si lo quiere buscar. Para darle lectura. Gloria a Dios. ¿Se está gozando esta tarde? Amén. Dios ha sido bueno hasta el día de hoy. Está con nosotros hoy y nos gozamos de estar en su casa. Gloria a Dios. Dice así en el nombre de Jesús, Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Bueno, quiero empezar diciéndole como introducción que Jesús murió como una sustitución en nuestro lugar. Él llevó sobre sí mismo el sufrimiento que era para usted y para mí. Nos correspondía todo lo que Jesús murió, todo lo que Jesús vivió y pasó, era porque nosotros debíamos de tener ese sufrimiento, no Él. Jesús dice que, Isaías dice en el capítulo 53, versículo 5, dice que Jesús fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y fue castigado para que usted y yo tuviéramos paz. Todo lo que Jesús pasó ahí fue en nuestro lugar, lo sufrió tomando nuestro lugar. Las armas que llevaban los soldados eran para lastimarnos a nosotros, no a Él. Las cuerdas con las que lo ataron, las cadenas con las que lo ataron eran para ti y para mí. Los azotes, el golpe que le dieron, el puñetazo que le dieron en la casa del sumo sacerdote, los azotes, las burlas, las bofetadas que le dieron los soldados nos correspondían a nosotros. ¿Alguien dice amén a esto? La corona de espinas sobre su cabeza y la cruz, todo el dolor era para nosotros, y Jesús tomó nuestro lugar. Y en esta quinta palabra de Jesús, cuando Jesús sintió la soledad, la ausencia del Padre, cuando sintió el peso del pecado sobre Él, Jesús dijo: tengo sed, tengo sed. Y a mí me gusta decir que allí nosotros tuvimos la oportunidad de haber hecho algo bien. Tuvimos la oportunidad de haberle dado de tomar agua al maestro, pero como dicen algunos, ni para eso servimos, ni eso pudimos hacer bien. En lugar de agua, la Biblia dice que había ahí una vasija llena de vinagre, y con una esponja le dieron a beber, y el maestro bebió de ese vinagre. La palabra de Cristo, tengo sed, expresa dos grandes aspectos, uno físico y uno espiritual.
El aspecto físico, dicen los estudiosos, los que saben acerca, no sé, los forenses, los que saben de este tipo de cosas, de que una muerte tan cruel como la que Jesús vivió, la que Él pasó, una muerte tan trágica y tan violenta, ocasiona esto, una sed tremenda. Él perdió gran cantidad de agua de su cuerpo. Cuando esto ocurre, el cuerpo se deshidrata, los labios y la boca se secan y la lengua se pega al paladar de tal manera que se atraviesa por una situación de una sed tremenda. Esto quiere decir que la sed que Jesús vivió fue una sed real. Una sed real. Desde el momento de la oración de Jesús en el huerto del Getsemaní, cuando la Biblia dice que Él estaba sudando como gotas de sangre, Él todo ese tiempo lo pasó sin tomar ningún líquido. Así que la sed de Jesús fue producto de una deshidratación por el esfuerzo y la pérdida de sangre. Filipenses capítulo 2 versículo 6 dice que Jesús fue hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto me indica a mí que Jesús sufrió el dolor, la deshidratación y la sed como un hombre común. Él sufrió de sed, de deshidratación. Otro punto importante a destacar es que el autor que leímos en la palabra dice, él añade que dijo esto para que la escritura se cumpliese. Jesús dijo tengo sed. ¿Y cuál es la escritura que Jesús cumple mientras dice tengo sed? Pues está en Salmo 69 versículo 21. Dice, me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. El Salmo 22 versículo 15 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Con esta escritura cumplida, hermano, Jesús estaba dando una prueba más de que Él era el Mesías prometido. Jesús era el Mesías prometido, el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Él da una prueba más, se cumple una profecía más de que Jesús era el Mesías. Él era el Cristo. Pero la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Esto está en Juan capítulo 1 versículo 11. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí usted y yo nos tenemos que gozar, porque si usted cree en Jesús, usted tiene la potestad a través de Cristo de ser llamada hijo e hija de Dios. Se cumplió la escritura. Jesús es el Mesías. Y el segundo aspecto de la sed de Jesús es en un ámbito espiritual y está cargada de simbolismo, hermano. La sed de Jesús y prácticamente toda la Biblia. Eso es algo tremendo que a mí me gusta mucho de la Biblia, cómo hay tanto simbolismo, tanto peso que agarra sentido a través de los años. Y cuando nosotros vamos leyendo la escritura, cómo toma vida. Amén. Tanto simbolismo que hay en la palabra de Dios, porque la Biblia dice que Jesús es el agua de vida eterna. Jesús es el agua. Jesús es el agua de vida eterna. Jesús le dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Porque Jesús le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. La Biblia dice en uno de los pasajes que él iba de regreso a Galilea, pero le fue necesario pasar por Samaria y se sentó en el pozo. Y la Biblia dice que estaba cansado del camino y vio a la mujer samaritana y le dijo, dame de beber. Y se da esta situación y esta plática. Y en el versículo 14 del mismo Juan 4 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Si volvemos a pensar en el simbolismo que esto hace, es que ¿cómo puede ser que Jesús tuviera sed? Aquel que se puso de pie y alzó la voz en el templo diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dijo el Señor Jesús. Bueno, pues como le dije al principio, Jesús tomó nuestro lugar. Jesús tomó nuestro lugar. Y esa es la razón que a mí más me gusta de este simbolismo, que Jesús tuvo sed para que tú y yo no tengamos sed jamás. Él tomó nuestro lugar. Él padeció de esa sed y de esa deshidratación física para que usted y yo no tengamos sed espiritual. Nunca, jamás. Esto quiere decir que sin Jesús tú y yo andaríamos errantes, hermano, buscando agua espiritual, y nada saciaría nuestra vida. Nada de lo que este mundo ofrece podría saciar o puede saciar nuestra vida. Solamente el agua, que es Cristo Jesús. Aleluya. La sed de Cristo y su sacrificio completo en la cruz nos brinda a ti y a mí la oportunidad de ser saciados con el agua que salta para vida eterna. Jesús, siendo la fuente de vida, tuvo sed para que los que le buscan no tengan sed jamás. Y hay una cosa más que quisiera compartir con usted, que Jesús es la peña de Oreb, la roca que fue golpeada en el desierto para que todo el pueblo de Dios tomara agua y no perdieran la vida. Qué preciosa palabra de Dios. Eso está en Éxodo capítulo 17 versículo 6. Dice, diciéndole Dios a Moisés: he aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Quiere decir esto, que puedes acudir a Cristo, la roca, la peña de Oreb, golpeada, para que puedas saciarte y tengas vida, y vida en abundancia. Qué preciosa la palabra de Dios. Y el último punto que quiero tocar es que le dieron vinagre en lugar de agua. Le dieron vinagre, hermano. Se parece, pero no es igual. Y la pregunta que podríamos hacer para nosotros es: ¿qué le estamos ofreciendo al maestro cuando él nos pide cosas específicas? El maestro tenía sed, y sed espiritual, de cosas específicas. Por ejemplo, que se haga la voluntad del Padre. Eso es lo que nos pide el Señor. Que se haga la voluntad del Padre, que se predique la palabra a los perdidos, que se ayude a los necesitados, y que se le adore en espíritu y en verdad. Eso es lo que nos está pidiendo nuestro maestro hoy. Si te dice: dame de beber, tengo sed. Eso es lo que nos pide Jesús. Preguntémonos hoy: ¿qué le estamos dando a Cristo cuando nos dice tengo sed? ¿Agua o vinagre? Si nos ponemos a pensar esto y decimos, como dice el pastor Sinfo, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Ofrezcámosle agua, adoración en espíritu y en verdad todos los días, con nuestra forma de vivir. La adoración no es cantar bonito. La adoración no son cantos lentos. La adoración es obediencia. La adoración es servicio a Dios y serle fiel a Él. Eso es adorarle, no es un canto con un ritmo lento. Termino con estos versículos. Apocalipsis capítulo 21 versículo 6. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente.
Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Vamos a dejar el lugar para la siguiente palabra. Dios le bendiga. Alabe el nombre del Señor. Dios le bendiga, hermana. Hermanos, Dios les bendiga. Pues vamos a seguir con las benditas palabras que el Señor Jesucristo nos dijo ya en lo último. A pesar de su agonía, de su dolor, de su sacrificio, como Él le estaba dando paso a paso su vida, lentamente, intensamente, estaba dando su vida camino a la cruz, camino con esa cruz donde Él iba a ser crucificado. Y realmente, hermanos, nunca sabremos cuánto costó el sacrificio, el dolor que Él sintió para perdonar nuestros pecados. Nunca lo sabremos cuánto costó, pero bueno, vamos a darle lectura yo a la palabra que me tocó a mí. Aleluya, así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, allí en el 19 de San Juan, 19:30. Dice así, voy a irme un poquito más arribita, dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aleluya. Bueno, hermanos, pues aquí vemos que ya, como nuestro hermano Dani ya me ayudó un poquito con esto porque lo extendió muy, muy entendible. Y también aquí yo quiero leer en Mateo, de Mateo 27:34, dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y allí en donde dice nuestro hermano que ya no le demos vinagre al Señor, realmente yo también sentí esa palabra, que nosotros a veces aún conociendo todo lo que el Señor Jesucristo hizo, el sacrificio que Él tuvo que pasar, ¿qué estamos haciendo con ese sacrificio que Él hizo? Si lo estamos tomando, si lo estamos respetando, si lo estamos obedeciendo, si lo estamos valorando, si estamos siguiendo por lo cual Él se sacrificó ahí. Y me ponía a pensar, digo, Señor, realmente si nosotros todavía te desobedecemos o todavía te damos amargura, porque la hiel, usted sabe que la hiel es algo muy amargo. Yo desde niña escuchaba a mi papá cuando mataba a un chivito, él decía que tenía que tener cuidado, o una gallina, un pollo, dice, tenía que tener cuidado que no se reventara la hiel, que es una bolsa chiquita, pero si esa bolsita se rompe, va a amargar toda la carne, ¿verdad? Entonces esa hiel, imagínense cómo agarraron o buscaron esa hiel, o sea, estos hombres, hasta dónde llegaba su maldad, su humillación, a los crucificados. ¿Cómo crucificaron a Jesús? ¿Cómo le dieron ese castigo, esa humillación? Entonces, el vinagre que le dieron al Señor, no solo le dieron vinagre, se lo dieron mezclado con hiel. Aleluya. Entonces, yo me meditaba y digo, ¿cuántas humillaciones le hicieron al Señor? ¿Verdad? Un sufrimiento, lo humillaron, abusaron, lo burlaron,
tanta crueldad. Entonces, por eso nosotros, hermanos, si tenemos ese amor para Cristo, ese respeto, a veces se nos dificulta, pensaba yo, se nos dificulta, Señor, a veces se nos dificulta doblar nuestras rodillas, a veces se nos dificulta declarar quién somos allá, a veces no queremos decir que somos cristianos, a veces nos sentimos como cuando empezaba yo en el Señor, ya a mí me daba como pena cargar la Biblia, pero yo sentía que no era una vergüenza de que, aleluya, yo sentía que era el cargar la Biblia es un peso, es una responsabilidad de representar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces a veces por eso no queremos cargar la Biblia, que alguien que nos vea que llevamos la Biblia, porque sabemos lo que representa, ¿verdad? Y nosotros tenemos que representarlo, como Él dice, que somos embajadores de su reino. Entonces, hermanos, nunca nos avergoncemos de quién somos. El diablo va a venir a tentarlo con todo eso, lo va a venir a tentar con tentaciones, a que no digas que eres cristiano cuando no te conviene, ¿verdad? Pero hermanos, Dios merece que nosotros nos humillemos, que nosotros no andemos con ninguna hipocresía, sino que andemos con toda sinceridad de quién somos. Es así como en el matrimonio. Hay hermanos que, bueno, aquí no hay, pero a veces no quieren decir que son casados, a veces no quieren honrar a la esposa, no quieren honrar a la mamá, a veces no quieren decir quién son, no quieren, esconden el anillo. Hermanos, nosotros el compromiso, la fidelidad debe de brillar en nosotros como hijos de Dios. La persona que no tiene a Cristo pues no sabe, como aquí se nos ha estado hablando, ignoran, ¿verdad? Pero nosotros que ya conocemos, pues ay Dios mío, que de verdad, como siempre decimos, Dios nos ayude, hermanos. Y por eso en esta hora, hermanos, que Dios nos ayude a tener sinceridad delante de Dios, a no escatimar, a no avergonzarnos, a decir quién somos, a tratar de ser genuinos, íntegros, a tratar de ser, y si es posible serlo, no nomás tratarlo de ser, ¿verdad? Ser esas personas íntegras en el Señor. Aleluya, porque nos queremos salvar, hermanos. Nomás de pensar que no vamos a hacer bien las cosas, ¿a dónde vamos a llegar? Aleluya. Por eso en esta hora, hermanos, yo les invito a que sigamos valorando el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, porque grande precio pagó y por eso viene un grande castigo para los que no valoraron su sacrificio. Aleluya. Así que pues dejo el lugar. Y que Dios me los bendiga, hermanos. Espero que alguna palabra nos edifique y que Dios me los bendiga. Gracias, hermana. Dios les bendiga. Ya es la última palabra, así que vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 23:46. Lucas 23:46. Lo vamos a leer desde el versículo 44. Amén. O quiero leemos todos juntos. Dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos, sabemos que Jesús luchó hasta el final. Él tuvo que esperar a que todas las profecías se cumplieran. Entonces, en esta palabra estaba profetizada en Amós 8:9, que dice: en aquel día afirma el Señor y Dios, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día la tierra se oscurezca. Convertiré en luto sus fiestas religiosas y en cánticos fúnebres todas sus canciones.
Los vestiré de luto y afeitaré su cabeza. Serán como si lloraran la muerte de un hijo único y terminará el día en amargura. Dice que estaba profetizado que la tierra se iba a oscurecer, que el sol ya no iba a salir, y dice que también el velo se rasgó por la mitad. Estos acontecimientos son hechos sobrenaturales que Dios demostró para que el pueblo viera que Él era el Mesías que se había prometido en el Antiguo Testamento. Este acontecimiento tenía que suceder antes de que Jesús muriera. Lo que Jesús experimentó y pasó era cada una profecía que se tenía que cumplir. Dice que el sol se oscureció, pero que el velo del templo se rasgó. El velo simboliza o simbolizaba la separación que había entre el hombre y Dios. Era una separación por el pecado. En el momento que Jesús viene, entrega su vida, hace el sacrificio por nosotros, Jesús quita automáticamente ese velo. Por eso dice que el velo se rasgó a la mitad. Cuando Jesús quita este velo, quita las barreras. Jesús quita los obstáculos que separaban nuestras vidas de Dios. Es por ello que en el tiempo antiguo las personas tenían que ofrecer sacrificios para poder ser perdonadas. Ya nadie, afortunadamente por el sacrificio de Jesús, nadie terrenal intercede por nosotros. Nadie tiene el poder para hacerlo porque Jesús sacrificó su vida por nosotros. En Hebreos 10:11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y quiero leerle esto que dice: el sacrificio es el medio por el cual Dios podía acercarse a su pueblo y su pueblo podía acercarse a Dios. Entonces, por el sacrificio de Jesús ya nosotros somos aceptados y reconciliados, y ahora podemos acercarnos a Dios libremente. Pasamos a la palabra que dice: entonces Jesús, viendo ya las profecías que se habían cumplido en su totalidad, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús tenía claramente las escrituras en su mente y en su corazón. Aún en sus últimos suspiros, en sus últimos momentos de vida, Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto cumple la profecía del Salmo 31:5, que dice así: en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero incluso, hermanos, en la agonía de su muerte, Jesús era consciente de que tenía que cumplir con todo el propósito que Dios le había dado en esta tierra. Aquí nos enseña Jesús la dependencia de Dios. ¿Cuántas de las veces nosotros vamos caminando sin depender de Dios? Pero Jesús aquí dice que nos enseñó hasta su último aliento la dependencia de su Padre. Siempre diré que Jesús como humano, su sufrimiento empezó mucho antes de la crucifixión, porque cómo amar a los que lo iban a traicionar, cómo amar y lavar los pies de aquellos que lo iban a abandonar. Aún así Jesús demostró humildad, pero sobre todo mostró rendición. Y es lo que nosotros tenemos que decir: Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Padre, en tus manos encomiendo este nuevo proyecto. En tus manos encomiendo mi futuro. Jesús dice esta palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él hablaba como hijo, teniendo la seguridad de que Dios era su Padre. Y así nosotros, hermanos, tenemos que tener la seguridad de que Dios es nuestro Padre y encomendar siempre nuestra vida, nuestros pasos, nuestro futuro en los brazos de Dios. Amén. Dejamos el lugar para el pastor. Gloria a Dios. Qué hermosas palabras hemos escuchado, hermanos, las 7 expresiones importantes de Jesús en la cruz del Calvario. Creo que tenemos excelentes predicadores que Dios nos ha bendecido a través de la palabra de cada uno de ellos. En realidad no hay que hacer ninguna explicación o agregar
nada, porque Dios nos ha dado a través de los hermanos que participaron un mensaje, cada uno de ellos nos ha hablado lo que es la palabra de Dios y Dios nos ha bendecido. Es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, es lo que Él expresó, pero lo más importante es que Él entregó su vida para que ahora la iglesia esté aquí. Si no hubiera sido, si no fuera por el sacrificio de Jesús, nosotros no estuviéramos aquí, no hubiera llegado el siglo 2000, no hubiéramos llegado a esta época, no hubiéramos llegado porque el mundo se había llenado de maldad, se había contaminado tanto, y Dios en su amor encontró la estrategia divina, el plan divino de salvación, la única manera que usted y yo podamos acercarnos al Padre, que es a través de su Hijo. ¿Cuántas equivocaciones ha hecho el hombre? ¿Cuántos errores? El mundo está lleno de errores. La humanidad está llena de falsedades. Hay tanto pecado que el mundo se ha corrompido. Dios no quería eso. Vemos imágenes de Cristo en la cruz por donde quiera, pero ese no es el Cristo que nosotros amamos y servimos, porque Él no se quedó en la cruz. Estaremos celebrando el domingo el culto de resurrección, porque no podía la muerte vencer a Cristo, tenía que pasar lo que hoy pasó, de que Él como humano entregara su vida y el sacrificio fuera completo. Por eso, de todas las palabras, solamente quisiera mencionar una. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De todas las palabras, expresiones de Jesús, que cada una de ellas nos da un gran mensaje, esta palabra, esta expresión de Cristo, en el idioma en que lo dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el momento justo y exacto donde el sacrificio de Jesús fue completo, porque como humano Dios tenía que por un instante separarse de Él. En el monte de los olivos dijimos que que Dios mandó un ángel a fortalecerlo, pero Dios no se separó de Él. Jesús sabía que Dios estaba ahí con Él. En todo el proceso del arresto y del juicio y de la condenación para ser crucificado, en todo el proceso del trayecto de Jerusalén al Gólgota, en todo el sufrimiento en las casas de los jerarcas, de los que gobernaban, de los que dirigían la religión, en todo lo que pasó, en todas las acusaciones ante Pilato, ante Herodes, en, como decía en una de las palabras Dani, en todos los momentos en que recibió bofetadas y azotes. En todo ese tiempo Dios estaba con él, Dios estaba ahí, aunque él estaba sufriendo todo el proceso de la crucifixión, todo lo que estaba sufriendo, Dios estaba con él. Pero no hubiera sido válido el sacrificio si no hay un instante en el que Dios, lo divino, se tiene que separar de lo humano. Y fue tanto lo que sintió Cristo que en ese momento tiene que clamar la separación de Dios. Dios tiene que voltear el rostro y separarse completamente del Hijo y dejarlo solo por un instante para completar el plan del sacrificio. Porque como humano tendría que entregar su vida y derramar su sangre para que por su sangre fuéramos nosotros limpiados y lavados. Por eso le digo, ¿cuántos errores? Porque Jesús no está en una cruz de oro,
ni de mármol, ni de metal, ni de papel. Cuántos errores, porque no tienes que ir caminando en una procesión dándote latigazos en la espalda o yendo de rodillas. Por mucho que se te lastimen las rodillas, tu sangre no llegará a hacer nada. Por mucha penitencia que hagas como humano, no tiene ningún valor, porque lo que tuvo valor fue lo que Jesús hizo. Eso no quiere decir que nosotros menospreciemos la fe de otros. Estoy diciendo que hay errores catastróficos, porque esa ceguera religiosa va a acabar con la gente que no reconozca que solamente Jesús es el Salvador del mundo. Por eso abrimos los ojos cuando el Espíritu Santo nos hace convicción de que somos pecadores. Por eso se nos abren los ojos espirituales, porque antes estábamos ciegos. Por eso Pablo tuvo que caer de su cabalgadura hasta el suelo cuando se aparece una luz brillante y una voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y se convierte en el apóstol Pablo, porque solamente Jesús puede abrirnos los ojos cerrados y la mente cerrada del ser humano que no ha entendido. Mire, el planeta está lleno de tantas falsedades. La humanidad aprovecha la religión y aprovecha tantas cosas para doblegar al mundo, para doblegar los pueblos, para controlar los reinos. Si usted se acuerda, México fue conquistado por España y lo primero que trajo España fue la religión. Pero con tantos errores y con tantas cosas falsas que nuestros ancestros lo creyeron y lo cambiaron por muchas cosas de México y decidieron aceptarlo. Y hoy hay catedrales en todo México y hoy hay tantas cosas, hermanos, que solamente que la gente deje que el Espíritu Santo le haga convicción del error, puede venir a los pies de Cristo. Cristo no está aquí crucificado en una cruz. Cristo está aquí en el corazón de cada uno de ustedes. Por eso has venido, por eso no te has ido a la playa, por eso no te has ido de paseo, por eso no te has ido a una montaña a acampar, por eso no estás en otro lugar, estás donde debes de estar, porque Jesús está en nuestros corazones. ¿Cuántos le alaban, hermanos? Gloria a Jesús, gloria a Jesús. A Él sea toda honra y toda gloria.